Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración del 26º domingo del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos, igual que los niños que van a recibir la primera comunión. Gracias por ser pacientes, por esperar. Finalmente podemos celebrar el sacramento. En la segunda lectura de hoy, San Pablo exhorta a los filipenses a tener una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Hoy venimos todos aquí, pero probablemente cada uno pensando algo diferente, más durante este tiempo santo que pasamos juntos. Oramos para pedirle al Espíritu Santo que nos una en una sola alma con el amor de Dios y nuestro amor al prójimo, que todos tenemos en común. Y por esto cantamos y oramos a una sola voz. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante e iniciamos con el canto de entrada. Buenos días. Vamos a celebrar hoy esta Eucaristía por todos los fieles de las parroquias de San Pedro, San Carlos y San Antonio, pero de una manera especial hoy vamos a celebrar esta misa por todos los niños que después de tanto tiempo de esperar, por fin van a hacer la primera comunión. No podemos retrasar más los sacramentos. No tiene sentido retrasar más los sacramentos porque no nos dejen celebrar. Pienso que ya es el momento de que estos niños puedan recibir la primera comunión. Celebremos pues, hermanos, con alegría esta Eucaristía, pidiendo al Señor por estos niños que recibirán por primera vez el sacramento de la comunión y por todos nosotros, para que nos unamos a ellos en la alegría de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el amor y la fidelidad del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos. Anda por ahí. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipe de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de la profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si usted dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? No es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente viviría y no moriría. Palabra de Dios. Respondemos: cúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor, esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descubre, Señor, nuestros caminos. Carta del apóstol San Pablo
concede a los demás como su tesoro y sí mismo no desea su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos se han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido y han creído en él. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Hoy estamos celebrando de una manera especial la primera comunión que estos niños van a recibir. Han estado preparándose por 2 años largos. Después, por la pandemia, han tenido que parar de poder hacer la comunión porque han puesto unas leyes, si no son ridículas, rayan la estupidez de pensar que solo una persona puede entrar en la iglesia cuando entran 600 personas. Esto es un acto injusto, inconstitucional y discriminatorio. Así de claro, injusto, porque no nos tratan de la misma manera que a los demás. Inconstitucional, porque no nos dejan ejercer nuestro libre derecho a el culto. Y discriminatorio, porque a la Iglesia Católica la aparta de los distintos estamentos para poder celebrar con seguridad. Y estos pobres niños han estado esperando para poder recibir la primera comunión. Lo que pasa es que no le ven la cara, pero están ansiosos de recibir la primera comunión. Poneos de pie los niños que vais a recibir la primera comunión. Les damos un aplauso a estos niños. Ya se pueden sentar. Hoy la palabra nos está invitando a lo que el arzobispo decía el domingo pasado en la misa en la catedral, cuando caminamos todos hasta el City Hall y después fuimos a la catedral. El arzobispo hizo una homilía muy valiente, muy bonita y muy clara, diciendo la situación que hoy está viviendo la Iglesia aquí en la ciudad de San Francisco. Diciendo, nos han puesto en el último lugar.
los últimos de la línea, los anagüines, allá nos han puesto. Y desde allá daremos gloria a Dios, pero no con ello, decía el arzobispo, tenemos que pensar que no podemos hacer nada frente a la injusticia, frente a la discriminación, frente a lo que es inconstitucional en este país. La Iglesia tiene que levantar la voz y dar una palabra. Y es lo que hemos venido haciendo, apoyando a nuestro arzobispo. Dos tipos de personas dentro de la Iglesia, o dos tipos de personas a nivel mundial: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Decía el Evangelio: hijo, ¿ves a trabajar a la viña? Y dijo: sí, voy inmediatamente. Pero después decidió no ir. Escucha la palabra de Dios, pero prefiere quedarse escondido, prefiere desobedecer. El otro dice: no quiero, pero inmediatamente va. Aún a través del sufrimiento, aún a pesar del sufrimiento, sabiendo que no quiere, porque la naturaleza humana es así. De hecho, la segunda lectura que hemos leído hoy del San Pablo a los filipenses fue claro, evidente, cuando dijo, ya decía: ¿qué ha pasado? Que está llegando la sombra. Si ellos no tienen, tampoco tengo yo. Decía la carta a los filipenses que Jesucristo, siendo Dios mismo, el mismísimo Dios, decidió unirse a la naturaleza humana para salvarla, para redimirla. ¿Podía haber Dios salvado a la humanidad de otra manera? Sí, podría haberlo hecho. Esta deuda que el hombre había adquirido con Dios por el pecado original, que lo había separado de Dios, esa deuda que el hombre había adquirido, había que pagarla. Y el precio era un precio de sangre. ¿Podría haber Dios salvado a la humanidad de otra manera? Sí, porque es Dios. Pero Él quiso unirse, asociarse al sufrimiento humano, participar del sufrimiento humano. Y tomó la condición de humano, decía la carta a los filipenses, y se puso por debajo, se sometió a esclavitud, hasta el punto de dar la vida para que toda la humanidad viviera. Esto es sublime, esto es inmenso, saber que Dios, por unirse a nosotros, ha decidido someterse incluso a la esclavitud y dar su vida, de tal manera que el sacrificio eucarístico siempre nos hace presente una cosa, fundamentalmente una cosa: nos hace presente el amor y la misericordia que Dios ha tenido con toda la humanidad. Esto es lo que la Eucaristía ofrece. Por eso enamora. ¿Por qué enamora la misa? Precisamente porque en ella descubrimos, redescubrimos el amor que Dios tiene a la humanidad, en donde Él se parte y se nos da. Hoy, de una manera especial, estos niños recibirán por primera vez la significación, la sacramentalización, porque la Iglesia es sacramental, la sacramentalización, la significación de este amor de Dios. Para eso, niños, cuando recibáis la primera comunión, implica en ustedes derechos y obligaciones. ¿Cuál es el derecho que ustedes, niños, reciben, que no se les puede quitar, no se les puede
quitar este derecho que todo cristiano tiene, derecho que todo católico tiene, que es recibir el cuerpo de Cristo. Esto es un derecho inalienable, no se puede quitar. Todo bautizado tiene derecho a recibir la comunión. Y nos están quitando este derecho, lo están quitando, haciendo uso de una realidad, pensando que es que se van a contagiar más. Son millones de misas que se han celebrado y no se han contagiado. Acusando a la Iglesia de que es el lugar donde más se contagia, para asustar a la gente, cuando es todo lo contrario. Y es todo lo contrario porque a la Iglesia sí le interesa a la gente, a la Iglesia sí le importa a la gente, y porque sí le importa, se hace responsable e intenta seguir los protocolos de higiene y de seguridad para evitar que la gente se contagie. A la Iglesia sí le importamos. Este derecho hoy los niños lo reciben de una manera especial, para toda la vida. El derecho de recibir la comunión, el cuerpo de Cristo. Pero también reciben una responsabilidad, porque con el derecho viene la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de estos niños a partir de hoy? Y la responsabilidad de todos los que recibimos la comunión los domingos es hacer presente en este mundo que Dios ama a la humanidad. ¿Cómo? Siendo responsables con nosotros y con los demás. Por eso, nosotros podríamos hacer mucho bien si nos dejaran hacerlo, porque nosotros podemos ayudar a la gente a ponerlos en relación a Cristo, de tal manera que se les libera del egoísmo y les hace pensar en los demás. Podríamos ayudar muy bien a esta sociedad. La responsabilidad, niños, que ustedes reciben es que a partir de ahora, todos los domingos, tienen que celebrar la misa y recibir el cuerpo de Cristo. Ya no vale decir, ay, no, es que no me apetece, estoy cansado. No, no. Hay un mandamiento que dice santificar las fiestas, que es venir a misa el domingo. Vienes a la misa y luego descansas. No es que prefiero quedarme a jugar con el PlayStation, el Xbox 360 o PlayStation 5 o whatever is that. No, tengo la responsabilidad de ir a la misa. Tengo que celebrar la misa y recibir el cuerpo de Cristo y unirme a Cristo para ayudar a esta sociedad. Hoy el mundo, niños, se pone en vuestras manos. Hoy se os entrega el tesoro más bonito que la Iglesia tiene, que es su cuerpo, que es su sangre. Por eso adquirís esta responsabilidad. Celebremos, hermanos, con alegría esta Eucaristía, en medio de esta situación en la que nos encontramos, de discriminación, de injusticia, de inconstitucionalidad. Celebremos con valentía que Dios ama a los hombres. Seamos responsables los unos con los otros, evitando que este virus se siga expandiendo. Podemos pararlo. Desde la responsabilidad podemos pararlo. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Pero no por eso dejemos de celebrar. No por eso dejemos de proclamar que Dios es santo en la Eucaristía. Con Él, con la Eucaristía, yo os invito a la valentía y a la confianza de saber que Dios no nos abandonará. Celebremos pues con alegría este domingo la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Celebremos con alegría, hermanos, que Dios nos ama
Celebremos la Santa Eucaristía. Nos ponemos en pie. A ver, niños, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? No, ahora solo los niños. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ustedes escuchan? No. Hay que decir, sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Enséñenles ustedes viejos cómo se dice. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Se dan cuenta? A ver, niños, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Adultos, ¿creen en Jesucristo, nuestro Señor? Sí. Niños, ¿creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna? Sí. Adultos, ¿creéis en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. A las oraciones ahora respondemos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo nos una con el mismo amor y una sola alma, a fin de poder llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo de hoy. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestros líderes, para que tengan la valentía de hacer lo correcto y justo, aun cuando no sea lo fácil o popular. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los misioneros que difunden la buena nueva con palabras y obras, para que sean protegidos y permanezcan fuera de peligro. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos y hermanas de la fe judía, mientras observan Yom Kippur, o Día de la Expiación, el día más sagrado del año en el judaísmo, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por cada uno de nosotros, para que humildemente reconozcamos a los demás como más importantes que nosotros mismos, que estemos atentos a sus intereses y así le reflejemos el rostro de Cristo a nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por la intención de esta misa, por el eterno descanso de María Elena Rodríguez, Felipe Martínez, José Rodríguez, Dominga Gómez, Emilio Leipón, José Arturo Sánchez, Leonicio Arturo Flores, por las almas del purgatorio, por la salud de la familia Razo, por el cumpleaños de Jesús Cruz, por los parroquianos de San Pedro, San Carlos y San Antonio, roguemos al Señor. Te pedimos de una manera especial por estos niños que hoy recibirán por primera vez el cuerpo de Cristo, para que les concedas a ellos valentía y honor, sabiendo que reciben el tesoro más importante de la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, escucha, Padre Santo, las súplicas que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Alegría
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la verdad de su nombre. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: niños, agachad la cabeza, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: niños, agachad la cabeza, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
nuestro arzobispo Salvatore y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, ahora niños, ustedes de una manera especial van a rezar el Padre Nuestro para poder recibir la comunión. Así que levantamos las manos y con fuerza rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Se saludan agachando la cabeza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no entiendo de que venga una palabra tuya, pastora persona mía. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ahora, después de que yo reciba la comunión,
Yo personalmente iré a donde cada uno de los niños para que reciban la comunión. Niños, recibir la comunión en la mano y después de que yo he pasado, se quitan la máscara y comulgan y se vuelven otra vez a poner la máscara y se sientan, ¿de acuerdo? Para los demás va a haber ministros que llegarán a sus lugares a darles la comunión y actúan y hacen de la misma manera. Ya se pueden sentar.